Hola de nuevo amigos, nos encontramos nuevamente en esta segunda parte de la configuración manual de Odyssey, que sería la etapa final. Este es el video más largo y por ello he decidido dejarlo en un solo video aparte de la sección teórica. Aquí les voy a mostrar uno a uno cada una de las funciones de audio del menú de Denon y allí les iré explicando y poniendo algunos escenarios, ejemplos de cómo se pueden aplicar cada una de estas funciones. También al final del video les dejaré una muestra de mi sistema para que ustedes más o menos sepan cómo quedó el resultado sonoro utilizando audífonos. También mi amigo Oscar del grupo de Facebook Hi-Fi High-End Colombia ha decidido colaborar, en donde él también hace una comparativa con sus bocinas, las RP8000F y un subwoofer de 10 pulgadas. Así pues ustedes tendrán una segunda opinión del resultado. A pesar de ser la clase más larga, es la clase más importante, que es donde ustedes van a poder conocer todas las funciones de audio. Así que sin más preámbulos, espero sea de utilidad y el agrado de todos ustedes y demos comienzo a este video. Ya habiendo revisado todos estos temas teóricos y algunos trucos que pudimos ver en la ubicación de bocinas y la etapa de amplificación, entramos ahora sí a la parte de ajuste manual. Dentro de las opciones de sonido, este receiver nos ofrece dos secciones, que sería la de audio y la de altavoces. Desde estos títulos les indico que las opciones de audio, digamos que serían como las opciones más generales, no son tan detalladas. Algunas funciones predeterminadas de Odyssey, algunos niveles de ganancia de los canales que más implementamos, como lo puede ser el central o el subwoofer. Y la opción de altavoces ya es la configuración detallada de temas de audio, modificación de todos los niveles, entre otras. Las diferentes funciones que vemos allí ya son para otros aspectos diferentes que no vamos a tocar en este video. Así que entraríamos por audio y como primero tenemos el ajuste de nivel central. Este fue el resultado que dio Odyssey en la última calibración. Básicamente lo redujo a menos 10,5 decibeles. Yo les comentaba que en algunos resultados, dependiendo su sala, su espacio, el tamaño del nivel central, puede que Odyssey lo reduzca a bastante volumen o a poco volumen. En mi caso, he llegado a detectar que algunas películas pues se escuchan con el nivel de volumen muy bajo. Así que desde acá podremos simplemente ir aumentando el nivel de volumen para obtener una mejor ganancia en las voces. Simplemente pues damos enter y lo vamos corriendo punto a punto. ¿En qué está el truco del nivel central o canal central? En ir subiendo el volumen y al mismo tiempo ir haciendo pruebas de audio punto a punto. La idea no es subirle de un solo momento esta cantidad de ejemplo, sino irle subiendo poco a poco, porque puede que nos pasemos. Lo ideal del canal central, y esto es lo que ustedes se pueden basar, es de que escuchemos los efectos de película al mismo nivel. Si por ejemplo una persona va caminando y se escucha en el parlante frontal izquierdo, va caminando, después se escucha el canal central y después se escucha la bocina del lado derecho. Al hacer este recorrido de izquierda a derecha, vamos a sentir de que se escucha al mismo nivel de volumen. Esto sería un efecto pues básicamente de barrido y no debemos escuchar como si cuando pasara por la bocina central se subiera el volumen y después al pasar a los frontales se bajara el volumen. Esto querría decir que pues básicamente lo subimos demasiado al nivel de ganancia del canal central. Es por ello que lo debemos hacer punto a punto. Aquí en esta opción pues básicamente no tenemos cómo probar porque no hay sonido y no podemos más o menos determinar qué tan alto o qué tan bajo está respecto a las diferentes bocinas. Pero pues aquí está la función pues, para hacerlo punto a punto si lo queremos hacer con pruebas de una película. Igual, aquí tenemos al nivel de subwoofer. Aquí les acompañaré a continuación la explicación de qué
fue lo que nos dio el resultado de subwoofer. Aquí podemos ver que nos redujo a menos 4,5 decibeles, pero también en la prueba automática nos pidió que le bajáramos el volumen a la perilla, la que está ubicada en la parte posterior del subwoofer. Así que básicamente aquí tendremos que ir acomodando ese nivel de bajos para que se escuche equilibrado. Así que a continuación vamos a ver esa diapositiva de cómo debemos ir cuadrando la perilla del subwoofer y volvemos a esta diapositiva. Ahora volvemos a la parte posterior del subwoofer para poder revisar qué fue lo que hizo Audyssey en el momento de la calibración automática. Aquí nos podemos dar cuenta que Audyssey nos dejó el volumen a una línea. Si recuerdan, en el video anterior nos había pedido que lo dejáramos al 50%, o sea en la parte de aquí arriba, y que le fuéramos bajando volumen hasta que en la pantalla indicara un color verde y poder decir que el volumen estaba correcto y comenzó la calibración. En este caso podemos ver que le bajó y lo dejó a una línea. Aparte de eso, como pudimos ver en la pantalla, en el volumen, nivel de volumen del subwoofer, también le redujo el volumen en Denon. Así que tenemos doble reducción de volumen. ¿Esto qué causa? Que básicamente nosotros tengamos que subirle mucho volumen en Denon para lograr alcanzar un nivel alto de ganancia del subwoofer. Digamos que no tendríamos mucho control de que si vamos a ver películas o música le podamos subir o bajar. El volumen ideal para el subwoofer en Denon es tenerlo a 0 decibeles, ni más 3, ni más 1 o menos 3, menos 4, sino que esté en 0 decibeles, y teniendo el volumen allí tenemos que sentir que el subwoofer no se escucha ni muy alto ni muy bajo, sino un nivel medio, un nivel intermedio, que podamos decir, sí, quiero ponerle más bajos, entonces le pongo a más 3, más 4, más 1 para sentirlo un poco más fuerte. O lo quiero escuchar más suave, entonces lo pongo a menos 3, menos 2, menos 1 y pueda yo sentir que efectivamente sí se escucha más suave. Pero hacer ese control de volumen desde Denon, no desde aquí. Para ello deberemos fijar este volumen. Entonces básicamente, ¿qué debemos hacer? Como nos dejó a una línea, le vamos a ir subiendo de a poco. Digamos, le podemos subir media línea más. Estaba en 1 de acuerdo a Audyssey. Ahora lo dejamos a 1,5. Vamos a Denon, entramos a tono de volumen. Vamos a hacer una prueba sin micrófono Audyssey en la sección donde nos da tono por bocina y vamos a sentir qué tal se escucha. O podemos simplemente colocar una prueba con una canción, algún audio en donde podamos sentir que el subwoofer se escucha bien, que no se escucha muy alto ni muy bajo. Y ya cuando sintamos ese nivel de volumen promedio, nivel intermedio, ya podremos sentir de que el subwoofer está bien de volumen desde la perilla, y ya lo podremos controlar allá si lo ponemos a más 3, más 4, menos 3, menos 2, pero en 0 decibeles en Denon tiene que escucharse nivel intermedio, ni muy alto ni muy bajo. Si nosotros subimos media línea y aún sentimos que se escucha escaso, venimos acá, le subimos otra media línea. En este caso ya estaríamos hablando de dos líneas de volumen desde la perilla y volvemos a hacer la prueba en Denon. Ya si en la segunda prueba sentimos de que está bien, pues básicamente aquí ya lo habríamos dejado calibrado y ya lo terminaremos de calibrar desde Denon. Esa sería una configuración manual avanzada. Si nosotros ya quisiéramos hacer una configuración nivel experto, tendríamos que comprar un micrófono dedicado especialmente a hacer calibración de audio y a través de un software por un laptop o computador hacer la calibración a través de ese laptop, en donde él nos diga qué nivel de volumen o decibeles tiene cada una de las bocinas. Sería como un Audyssey, pero pues ya más detallado, en donde podamos detectar si está muy alto o muy bajo el subwoofer o alguna de las bocinas. Para este caso, pues básicamente estamos haciendo es la configuración nivel avanzado, no nivel experto. Pues nos guiamos básicamente es por nuestros oídos. Como lo pudimos ver, ya hemos equilibrado la ganancia en la perilla del volumen del subwoofer.
Pero esas pruebas, como les explicaba, se deben hacer con nivel 0, o sea, 0 decibeles. Como lo vemos acá, es el punto de en medio, es toda la mitad de ganancia que tiene el subwoofer. Lo ideal es que cuando esté en 0, escuchemos el subwoofer a un volumen ni tan alto ni tan bajo como les decía. Y ya al ir aumentando desde acá, podremos tener el total control del subwoofer sin necesidad de estar subiendo y bajándole el volumen físicamente en el parlante, que sería pues el subwoofer físico. Todo lo haríamos desde acá. Así que debemos encontrar ese punto de equilibrio de acuerdo a nuestra sala para que no quede sobrepasado la ganancia desde acá. Si está mal calibrado el subwoofer, tendríamos que, digamos, subirle a 12 decibeles para escucharlo medianamente fuerte, y eso es demasiado. Igual si tenemos que bajarle mucho porque lo dejamos muy alto en la perilla, tendríamos que reducirlo de esta medida, reducirlo a 12 o a 11, y puede que en algún momento lo escuchemos demasiado fuerte. Entonces básicamente lo que haremos será equilibrar ese volumen, ya como lo tenemos allá centrado, que no suena ni muy fuerte ni muy bajo, pues ya lo podríamos que subir aquí, por ejemplo, a 3 decibeles. Estaríamos subiéndolo un poco más, así que estamos obteniendo un poco de nivel de volumen en la película, y en música pues también lo estaríamos equilibrando. Entonces básicamente desde acá de este menú podríamos irle subiendo volumen. Sin una prueba de audio ya si lo tenemos calibrado desde allá. Esta opción que no se ve habilitada aquí, que habla de la sincronización de graves, aquí pues como lo explica la parte inferior, lo que pretende es de que nosotros le demos mayor duración a los graves cuando estemos viendo una película, principalmente discos Blu-ray, que tengan canal LFE. Recuerden que el canal LFE es ese punto 1 que tenemos en el sonido. Cuando el contenido viene en 5.1, 7.1 o Dolby Atmos, que también tiene un punto 1, ese canal LFE es el que vamos a sincronizar aquí para darle una mayor duración o una menor duración a esos graves. Si de pronto tenemos la posibilidad de manejar unos graves sin molestar a nadie, o que se escuchen demasiado pasados de nota, o sea que se escuchen demasiado retumbantes en la sala, pues lo podremos aumentar o disminuir desde acá, pero básicamente es una función para películas. Aquí el parámetro surround básicamente es otra opción de películas. En este caso, si entramos allí, vemos que es un ecualizador de cine, y lo que hace básicamente es que en el nivel de frecuencia de agudos, lo que hace es suavizar ese nivel para que de pronto no se escuche muy brillante, sino se escuche más parejo. Entonces si nosotros lo activamos o desactivamos, pues vamos a sentir esa diferencia en audio. Para ello pues tendremos que tener una película que tenga más o menos un contenido en donde hayan bandas sonoras y podamos comparar auditivamente qué tan brilloso o qué tan no va a sonar esa película. Ello pues obviamente para las bandas sonoras que acompañan la película. Ahora tenemos esta otra opción que se llama Restorer o restaurador. Básicamente es una función para recuperar agudos. Si nosotros activamos esta función, vamos a notar allí que nos habla de los altos normales, altos débiles y altos muy débiles. Básicamente lo que nos está indicando es de que cuando tenemos un sonido en que sus brillos se escuchan normal, que no se escuchan como muy escasos, pues le vamos a dar un nivel de recuperación bajo. Si de pronto los brillos están muy débiles porque la grabación de pronto no es de muy buena calidad, supongamos que conectamos un VHS o un Betamax, que su contenido se escucha muy plano y no tenemos muchos brillos, entonces dependiendo qué tantos brillos tenga, pues le vamos a ir aumentando. Si están muy débiles, pues lo dejamos en nivel medio. Y si ya la grabación está demasiado deficiente y solo se escuchan medios y bajos, pero los brillos no los sentimos, pues ya le subimos al máximo el nivel. Esta función regularmente pues yo no se la activo, porque básicamente es una función para activar cuando tengamos ese contenido deficiente. Porque si vamos a pasar a un contenido normal
Por ejemplo, estábamos viendo un cassette en VHS o estábamos escuchando un audio cassette y el sonido era deficiente, entonces activamos la función. Pero cuando ya nos pasamos a un contenido de alta calidad como un Blu-ray, un DVD, un CD o algo de buena calidad que tenga unos agudos bastante pronunciados, pues vamos a sentir el sonido muy chillón. Entonces esta función de restaurador la tendremos que activar, pero solamente en esos momentos en los que vamos a sentir que estamos escasos de agudos, y la vamos a apagar como lo tengo acá para cuando ya no vayamos a usar ese contenido. Tenemos esta otra función que lo que hace es sincronizar el audio. Dice retardo de audio. Básicamente es la diferencia que hay entre la imagen que se refleja en la pantalla y el sonido que sale de esa imagen. Por ejemplo, se ve mucho en la televisión, cuando estamos viendo televisión, y notamos que la persona está hablando, pero el audio viene como colgado, viene como unos milisegundos atrás, y no sentimos como tan real el audio del video porque el sonido va atrasado unos milisegundos. Entonces básicamente lo que hacemos acá es activarlo como primero, y en segunda medida nos vamos a ajustar los milisegundos. Como vemos allí, tenemos desde 0 hasta 500, y ahí lo iremos aumentando o disminuyendo de acuerdo a lo que necesitemos. Pues para ello también tendremos que ir probando poco a poco para mirar si ya está sincronizado o de pronto le falta un poquito más para que quede sincronizado ese audio. Entonces básicamente es una función que pues tengo activada, pero como lo ven allí no le tengo ningún retraso ni ningún adelanto, entonces el efecto sería casi como si estuviera desactivada. No he notado ninguna diferencia en video y audio como para ajustarla, pero pues si lo necesitara lo haría. Recordemos también que los televisores modernos también tienen esta función, entonces es muy posible que al pasar el sonido por aquí y llegar al televisor, puede que el sonido del televisor corrija este retraso y ya no lo tengamos que corregir acá porque ya estaría corregido en el televisor. Entonces dependerá si lo necesitamos o no, pues tenemos esa barra de movimiento para poderlo hacer más personalizado ese ajuste. Tenemos el volumen. Esta sección es muy importante, quiero que presten mucha atención porque tiene varias cosas interesantes. Vamos a ver aquí 4 opciones. La primera es escala, la segunda es límite, la siguiente es nivel de encendido y nivel de silencio. Empezaremos por la escala. Al estar con una escala de 0 a 98, estaríamos diciendo que cada vez que le movamos la perilla del volumen para aumentar el volumen, nos va a aumentar de 0 a 98. Digamos que lo tenemos a 50 de volumen, nos va a mostrar allá que está en 50. Que lo voy a subir a 80, entonces nos va a mostrar allá que está a 80. Pero resulta que nosotros no lo queremos ver en números, lo queremos ver en decibeles. Entonces le damos enter y nos corremos a un lado y ya nos va a mostrar en decibeles. Entonces aquí en la parte inferior podemos ver que nos muestra un rango de menos 79,5 decibeles a 18 decibeles, que estarían pues por encima de 0. Ese sería como el 98, pero en decibeles, básicamente. Yo en este momento pues lo tengo de 0 a 98 ya por costumbre, pero pues en cualquier momento yo lo podría cambiar. Y tenemos la siguiente función, que es límite. Límite es, digamos que una de las cosas más importantes en la protección de las bocinas. Básicamente, como lo vemos acá, podemos subir hasta 98 el nivel de volumen. Pero resulta que yo no quiero que de pronto a mí se me olvide o que yo traiga algún visitante a la casa y quiera poner a prueba el sonido y le ponga todo el volumen a 98. Porque ¿qué va a suceder? Como lo vimos en toda la explicación teórica, si nosotros trabajamos el amplificador al 100%, en este caso sería 98, pues va a pasar una de dos. O se va a quemar el amplificador o se van a quemar las bocinas. Así que este 75 es una protección que yo le pongo para que así yo le suba la perilla a todo lo que da
porque es una perilla infinita, no tiene un límite. Yo gire la perilla a subirle volumen y no va a pasar de 75. Es el punto máximo al que va a llegar. Así yo lo quiera poner a 80, no voy a poder, va a llegar a 75. Para esta sala pequeña, 75 es más que suficiente, o sea, es un volumen bastante abundante. Algunas veces tengo que escucharlo a 60 o a 65 y ya es muy fuerte, entonces yo considero que no necesito más. Sin embargo, en la parte de abajo nos indica que nosotros lo podemos subir a 80. Aquí tenemos el beneficio que lo va haciendo de número en número, no va aumentando de 5 en 5, sino de 1 en 1. Entonces básicamente yo pues lo tengo a 75, es lo recomendado. Igual aquí nos menciona que tenemos opción entre 60 y 80, así que digamos que para el sistema lo que él recomienda es máximo a 80, pero pues para ello tengamos presente que tengamos unas bocinas de muy buena capacidad que aguanten ese nivel de volumen. Si tenemos bocinas muy pequeñas o de baja capacidad, pues ya a 80 va a ser demasiado y las podríamos quemar. Igual pues podríamos recalentar el amplificador. Ahí es cuando muchas veces lo tocamos y está casi hirviendo. Aunque pues es importante mencionarles que es algo normal que el amplificador se caliente, así esté a volúmenes bajos. Pero pues al hacer esto lo vamos a calentar más de lo normal. Siguiente función, nivel de encendido. Este nivel de encendido prácticamente es un nivel de volumen en el que va a estar el amplificador cuando nosotros vayamos a encenderlo, como lo dice allí. ¿Qué puede pasar con este nivel de encendido? Nosotros lo podemos tener desactivado, lo veremos acá. Lo podremos desactivar o lo podemos dejar como el último. Aquí vemos, lo podemos dejar en silencio. Cuando encendamos el amplificador va a estar en silencio. O lo podemos dejar en último, que esto sería como si no tuviera nada, prácticamente. ¿Qué pasaría si yo lo dejo en último? Que si de pronto, por ejemplo, yo estuve en el día escuchando música a todo volumen por 2 horas y me tuve que ir de la casa y apagué el amplificador y decidí encenderlo a las 11 de la noche porque quería ver una película o quería ver algún contenido en bajo volumen. Pero cuando lo encienda, pues va a encender al último volumen que tenía cuando lo apagué. Y como estaba a todo volumen, pues me voy a llevar un susto. Y aparte de eso, que es lo más importante, cuando el sonido es así de golpe y a muy alto volumen, yo podría también quemar el amplificador o quemar alguna bocina, porque le llega corriente de un momento a otro y no va a ir calentando previamente. Cuando nosotros encendemos un amplificador, lo más recomendable es irle manejando el volumen poco a poco, irlo subiendo poco a poco para que él vaya como entrando en calor, por así decirlo, y ya empiece a trabajar normal y cuando le suba el volumen pues no pase nada. Para este caso, pues yo lo voy a dejar como estaba en 45. Para cada vez que yo encienda el amplificador, él va a arrancar en 45, que es un volumen bajo, pero no tan bajo. Ahora tenemos el nivel de silencio. Esta función básicamente es cuando nosotros oprimimos el botón de mute o silencio del control o del televisor si está por ARC y él queda completamente en silencio. Entonces eso es como lo más común en un televisor o en un sonido, oprimir el botón de silencio y se calla totalmente. Pero como es un receiver, pues tiene más funciones adicionales. Si yo me corro las funciones, vemos varias posibilidades. Tenemos completo, menos 40 o menos 20. Como lo indica allá abajo, si nosotros estamos escuchando algún contenido, de pronto tiene mucho volumen o queremos que baje mucho el volumen pero no lo deje completamente en silencio, entonces pues vamos a decirle que lo baje 40 decibeles al nivel actual que se encuentra el volumen. Pero si queremos que de pronto baje el volumen pero no tanto, pues solamente va a bajar a 20. Entonces así nosotros oprimamos el botón de silencio, él no va a quedar completamente en silencio, solamente va a hacer una reducción momentánea o una reducción mejor repentina a 20 o a 40 decibeles. Pero en mi caso,
que si yo de pronto recibo una llamada muy importante y no quiero que escuchen lo que yo estaba escuchando, de pronto música o una novela o lo que sea, pues simplemente lo voy a manejar como se hace corrientemente, que es dejarlo completamente en silencio. Entonces eso sería esa función. Ahora tenemos esta función de Odyssey. Vemos aquí una de las funciones que nos preguntó en el primer video, en donde nos decía si queríamos activar o desactivar. Allá prácticamente nos preguntaba si queríamos activar el Dynamic AQ. Yo le dije que sí. Y en la otra opción nos decía que si le queríamos activar el Dynamic Volumen. Yo le dije pues no. Entonces aquí básicamente lo que tenemos es como primera medida este pequeño ecualizador, por así decirlo. Entonces nos muestra el Multi-EQ XT32. Dependerá cuál amplificador tengan ustedes, que de pronto tenga este o tenga una versión de pronto más básica. Y tenemos algunas funciones. Tenemos la reference, que lo que hace es reducir ligeramente las frecuencias altas para que de pronto no lo escuchemos tan brillante. Tenemos este LR bypass, que como nos menciona en la parte de abajo es lo mismo, solamente que omite ese resultado para las bocinas frontales derecho e izquierdo. Tenemos el flat, que pues aquí nos indica que es para cuando tenemos lugares muy pequeños, pues para escuchar de una manera mejor. Pero pues básicamente flat quiere decir plano, completamente plano, sin ecualización. Completamente desactivado, que es otra de las opciones, o pues en este caso reference, que es la que yo le tengo, que es como la predeterminada. Tenemos el Dynamic AQ, como podemos ver aquí, pues activamos o desactivamos. ¿A qué hace referencia a este Dynamic AQ? Básicamente lo que hace aquí es correr a un volumen más bajo la manera en que vamos a escuchar la película. ¿A qué me explico con esto? Cuando el productor de la película, quien grabó el sonido, él lo que pretende para quien la vaya a escuchar es que la escuche a determinado volumen, que normalmente son 85 decibeles. Ese volumen es un nivel muy alto. Nosotros no vamos a escuchar películas a un nivel tan alto, sino a un nivel un poco más bajo, a menos que pues tengamos el espacio que nos lo permita. Así que lo que hacemos acá con esta desviación de nivel de referencia es reducir esos 85 decibeles, que es el nivel de referencia, en una pequeña o grande medida. Aquí lo podemos ver que lo podemos desviar en 5 decibeles, en 10 o en 15. Aquí en 15 nos menciona que es cuando hay una mezcla a un nivel muy alto. Este 10 que pues sería como el intermedio, o el 5 que sería pues un poco más reducido. Tenemos el 0 decibeles, que básicamente nos dice aquí, bueno, entonces lo voy a dejar con el nivel de audición que requiere una película, o sea 85 decibeles. En mi caso pues yo no escucho las películas a un volumen tan alto, así que para este caso pues yo lo dejaré en 10, que no es ni muy alto ni muy bajo. El Dynamic Volumen, ya les había explicado en el video anterior, pero aquí pues les volveré a describir. Aquí lo que hace básicamente es, pondré el ejemplo más claro allí, y es cuando nosotros tenemos un contenido en, digamos que un programa de televisión, pero después empieza una propaganda o comercial, y ese comercial se escucha mucho más alto que lo que escuchamos en el programa. Entonces tenemos que estar subiéndole volumen al programa y bajándole volumen a los comerciales. Así que este compresor, porque es un compresor de volumen, lo que hace es comprimir, valga la redundancia, en alto o en pequeño esa compresión. Si queremos una compresión muy alta, pues lo ponemos en heavy, o una intermedia, pues medium, o una muy pequeña, para esas diferencias de audio de volúmenes altos y volúmenes bajos. En mi caso pues no lo suelo tener activado, como ya les había mencionado, pues no quiero que me comprima la onda sonora como viene. Regularmente casi no
no se me presenta ese inconveniente. Ahora tenemos esta función. ¿Qué hace esta función? Básicamente, como lo indica en la parte de abajo, se activa para cuando nosotros vivimos en un lugar muy pequeño o que tenemos vecinos muy cerca y ellos sienten como si tuvieran el sonido en su casa y no en la de nosotros, como si les colocáramos el subwoofer en su sala, porque se escucha vibrar todas las paredes, se escucha que a ellos de pronto se les mueven los objetos o algo por las vibraciones del subwoofer. Básicamente son frecuencias bajas, como lo dice allí en la parte de abajo, que son las que más traspasan las paredes y llegan a otros lugares, digamos unas casas donde las paredes sean en madera, ejemplo. Y pues este sonido traspase, cuando nosotros lo activamos, nos indica varios niveles de compresión, o mejor, de cantidad de sostener ese sonido para que no traspase las paredes. Entonces, básicamente tenemos nivel del 1 al 7. El 7 es el nivel más alto y pues de allí va modificándose de acuerdo a ello. Digamos que lo podríamos dejar a un nivel 2, como por poner un ejemplo. Entonces, para este espacio que sí afecta bastante, porque tengo los vecinos muy cerca, pues digamos que sí lo podría utilizar. Entonces, quedaría activado. Ahora tenemos el ecualizador gráfico. Como vemos, esta función está desactivada, pero es porque tenemos activado este Audyssey. Si nosotros lo apagamos acá, nos vamos para atrás, se nos activa el ecualizador gráfico. Ahí le estaríamos diciendo al sistema: no, yo no quiero que me ecualice con Audyssey, yo quiero ecualizar por mi propia cuenta. Entonces, de esta manera, pues tendríamos que entrar aquí, activarlo como primera medida. Aquí tenemos esta otra función, que es donde yo le voy a indicar que voy a ecualizar todas las bocinas de izquierdo y derecho. En este caso, pues lo dividirá en frontales izquierdo derecho, surround izquierdo derecho, central pues solo hay uno, o también los atmos frontales izquierdo derecho, igual los que están atrás izquierdo y derecho, o cada una de las bocinas por aparte las voy a ecualizar. Dependiendo de la función que le dé yo aquí, pues me va aquí en la parte de abajo a ajustar ese ecualizador. Como lo vemos allí, está a 1 por 1. Delantero izquierdo, delantero derecho, central, igual con todas. Si yo me muevo acá y ya no le digo que de a 1 por 1, sino digamos izquierdo y derecho, me voy a ajustar y ya me los va a agrupar, digamos que en la sección de parlantes. Ahora, igual acá, si le pongo todas, ya solamente me va a mostrar un solo ecualizador. Y ya pues aquí me iré corriendo línea por línea para saber qué nivel de frecuencia voy a aumentar o disminuir. Si de pronto estoy escuchando demasiados brillos, pues les voy a bajar un poco por acá. O si de pronto son los graves en alguna de esas bocinas, pues los voy a reducir o a aumentar. Ahora tenemos esta otra función, que es copiar curva. De pronto es una de las cosas más confusas. Lo que hace allí es como traer el resultado de Audyssey Flat, y lo carga aquí en este ecualizador. Entonces, si yo le doy que sí, vamos a darnos cuenta que nos trajo esa curva de ecualización con Audyssey. Para mi caso, pues no es de todo el gusto, porque aquí me está aumentando las frecuencias altas básicamente y me está reduciendo las bajas, pero pues este fue como el resultado resumen, por así decirlo, de lo que detectó en mi sala y que me recomienda. No, bájele a las frecuencias bajas porque está vibrando mucho la sala. O no, es que los brillos se escuchan débiles, aumentémoslo en esta línea porque aquí se escucha muy débil, entonces las aumentamos. Esto es una recomendación de Audyssey para que se escuche flat según Audyssey. Pero si a mí no me gustó, yo pues en vez de hacerlo manualmente y dejarlas todas en cero otra vez, yo me iré en la parte de abajo y le colocaré que me las deje como estaban, en reset. Y acá, si podemos mirar, pues ya volvió toda la normalidad. Para mi caso, pues yo no suelo usar este ecualizador, así lo que yo hago es desactivarlo, me voy para atrás
Me voy a Odyssey y vuelvo y lo dejo en Reference, donde estaba. Como vemos, pues ya recuperamos las funciones que estaban allí. Y así pues habremos tocado todas las primeras funciones o todas las funciones que nos ofrece audio. Ahora entraremos a ver las de altavoces. Este menú de altavoces es quizás el más importante porque es aquí donde de manera más detallada vamos a modificar aquellos aspectos que no nos gustó como quedaron. Y pues aquí es donde se combina el resultado de Odyssey con lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, como primera medida, tenemos estas dos opciones que, como les indicaba en el video anterior, la primera pues es para volver a calibrar de manera automática y la segunda ya es para entrar a modificar. También alcanzamos a ver algo de ello en el preajuste. En el video anterior miramos la asignación de la amplificación, cómo va a estar distribuido. Aquí básicamente pues ya lo tendríamos que tener calibrado. Sin embargo, pues voy a pasarles rápidamente todas las opciones que tenemos, teniendo en cuenta que este amplificador tiene zona 2 y zona 3. Allí tenemos varias funciones. De las más interesantes, pues tenemos las que dicen pre, que es para preamplificar. Y pues lo mirábamos en las diapositivas donde hay una amplificación externa. Esta función, vemos allí que podemos usar Denon como un preamplificador al 100%. Entonces tendríamos que tener un amplificador externo que tenga la misma cantidad de canales para poderle conectar todas las bocinas, excepto el subwoofer que pues se amplifica con su propio amplificador. Tenemos pues estas otras opciones. Allí cuando menciona el 11.1 pues incluye la zona 2 y zona 3. Y acá pues como les mencionaba, para potenciar un poco las bocinas frontales, que son las de más trabajo. Aquí pues nos devolveremos. Aquí está pues la opción de biamplificación, que también es muy importante. El biamplificado. Ya si nosotros quisiéramos hacer algo allí y quisiéramos consultar la tabla posterior del amplificador, pues damos aquí y podemos ver todas las conexiones si queremos consultar alguna, que está ubicado en donde dice ver configuración terminal. Aquí pues lo que haré será, ya después de haber visto las opciones, me devolveré a la que me corresponde, que sería esta, en donde vemos que pues tenemos 5 parlantes de suelo. En la altura, esta parte es muy importante que la tengan presente. Si ustedes van a montar 4, ninguno o 2 parlantes de altura. Esto lo miramos más de corrido en el primer video. Aquí tenemos que tener presente dos cosas. Hay parlantes de altura y hay parlantes Dolby Atmos. En este caso, si nosotros tuviéramos un par de parlantes Dolby Atmos, lo vemos acá en esta sección, se ve allí en esta segunda línea. Si nosotros tuviéramos que combinar 2 y 2, pues aquí tendríamos que decirle que sí, yo tengo parlantes Dolby Atmos. Los parlantes Dolby Atmos, como lo podrán ver ustedes en uno de mis videos anteriores, en donde hablaba de parlantes Dolby Atmos, hay un tipo de parlante Dolby que es el que va colocado sobre las bocinas. Lo vemos allí en la gráfica. En este momento están ubicadas sobre las bocinas frontales. Son unos parlantes en forma diagonal. Si nosotros tuviéramos esa opción, aquí vemos que o ninguno o 2. Si yo bajo, porque tengo combinados, tengo 2 Atmos y tengo otros parlantes de altura, o tengo otros parlantes que están incrustados en el techo como se ve acá, pues yo lo voy moviendo. Tengo esos 2 parlantes de altura ubicados en la parte de atrás y adicionalmente tengo esos 2 Atmos ubicados en las torres, pero también los puedo tener al revés. Como les explicaba en ese otro video de Dolby Atmos, yo los puedo ubicar al frente o los puedo ubicar atrás, dependiendo del efecto que quiera yo tener. Y es allí donde yo voy a poder hacer esa combinación de Dolby Atmos. Pero pues lo tendré que asignar desde acá, ya que los parlantes Dolby Atmos por lo general suelen tener un selector o un switch en donde yo le digo si lo quiero usar como un parlante Dolby Atmos o como un parlante de altura.
Así que debo estar en el mismo acuerdo que si acá lo asigno como Dolby, en el parlante físicamente también lo tendría que asignar como Dolby. Ya habiendo visto esta aclaración y este ejemplo, pues lo vamos a dejar como tiene que estar en esta sala, que sería con esos 4 parlantes de altura. Nos vamos a la siguiente función, que es configuración del altavoz. Si yo le doy enter, él va a demorar unos segundos en cargar las funciones y allí es donde vamos a entrar a mirar el tamaño de las bocinas. Esta es una de las cosas que de pronto generan mayor confusión. Por eso les quise hacer la aclaración de cómo viene una bocina, si son drivers grandes o medianos o pequeños. En mi caso tengo bocinas de 5.25 pulgadas en los woofers y pues son bocinas que no las podría considerar grandes. Si ya fueran unos drivers de unas 8 pulgadas, diría yo, bueno, sí, es que ya 8 pulgadas es bastante. Pero según Odyssey, son grandes. Por eso la figura de las torres se ve con 3 drivers y un tweeter. Pero si yo lo muevo, digamos, voy a empezar por el central. Yo lo muevo a pequeño, se alcanza a ver cómo la figura se hace un poco más pequeña, porque los drivers del central también son de 5.25, con un bass reflex en la parte posterior. Pero como alcanza a tomar frecuencias bajas, entonces él dice, ah, es un parlante grande porque siento frecuencias bajas, no sé, de 80, de 90, entonces debe ser grande, pero resulta que no. ¿Qué pasa si yo lo dejo en grande? Digamos, en mi caso particular, que voy a estar poniendo a trabajar esos drivers, esos conos, a hacer movimientos de frecuencias muy graves. Y pues, ¿qué va a pasar a largo tiempo? Va a sufrir más la bocina porque va a estar trabajando pues más sobreesforzada. Yo lo podría dejar allí y pues el resultado sería un sonido combinado entre frecuencias medias y frecuencias graves, dejándolo pues acá como grande. Pero pues para mi caso yo prefiero proteger esas bocinas y mejor hacer un corte en 2 vías, que sería como lo que yo veo más opcionado. Así que yo selecciono ese central como un pequeño. Y ahora, pues la parte principal que causa mayor curiosidad son las torres. Ustedes podrían tener torres con drivers de 8 pulgadas o incluso un poco más, aunque pues lo común son 8 pulgadas para los drivers de medios y bajos. Pero pues, ¿qué va a estar haciendo este driver? Básicamente estaría haciendo las dos mismas funciones en el mismo driver como lo mirábamos en las diapositivas de las bocinas. Ese driver va a estar reproduciendo frecuencias bajas, entonces va a estar vibrando, va a estar entrando y saliendo el cono para reproducir esas frecuencias graves de las bocinas frontales, no del canal LFE, sino las bocinas frontales, esto para películas, y pues va a distorsionar un poco las frecuencias medias porque va a estar haciendo dos cosas el mismo driver. Si yo escucho música, pues se va a incrementar digamos que esta forma de compartir las frecuencias. Va a estar usándose como bajos y como medios el mismo driver. Se va a sentir más esta manera de configuración. Pero ¿qué pasa si yo tengo un subwoofer? Bueno, puede que yo tenga torres de 8 pulgadas, pero tengo un subwoofer así sea de 10 pulgadas. No importa, yo quiero poner a trabajar el subwoofer con esos trabajos pesados de las frecuencias bajas y yo más bien dejo a las bocinas de pronto con un corte no tan alto, si las bocinas son grandes, para que alcance a manejar algo de bajos, pero no ponerla a trabajar a rango completo, para que el sonido de pronto se divida mucho mejor y tenga un mejor corte. Entonces, para este caso, que pues mis bocinas sí son más pequeñas de 5.25, las asigno como pequeñas. Ahí ya estaría corrigiendo parte de el problema en cuanto a la división de frecuencias. Aquí en distancias, básicamente aquí pues como les he indicado, esta opción no recomiendo modificarla mucho. Ya se modifica cuando uno va a un nivel muy experto en configuración y de pronto tiene una cancelación en frecuencias graves y quiere modificarle la distancia al subwoofer, que es como el que más se modifica,
para que no haya cancelación de frecuencias y poder atrasar o adelantar esta distancia y pues tengamos un rango completo de frecuencias sin cancelaciones. Pero pues para este caso, que no es una configuración a nivel experto, sino más avanzado que experto, pues yo prefiero estas distancias dejarlas como las indicó Odyssey. Entramos a los niveles. Acá en esta sección sí vamos a poder hacer pruebas de sonido, ya con sonido rosa, para mirar qué tan alto o qué tan bajo está sonando cada bocina. ¿Qué recomiendo aquí? Si ustedes no tienen recursos, pueden descargar una aplicación gratuita en el celular, que sería un sonómetro o un decibelímetro, que lo que va a indicar es con el micrófono del teléfono va a detectar a qué volumen está cada una de las bocinas. Nosotros ponemos el celular, guardamos total silencio y vamos a mirar de que todas las bocinas estén escuchándose al mismo nivel de decibeles. Si alguna de ellas se está escuchando más alto o más bajo, pues ahí le iremos subiendo o bajando el volumen. Acá ya estamos dentro del menú, alcanzamos a escuchar el sonido blanco. Si yo voy bajando, pues ahí vamos a ir sintiendo qué tan alto o qué tan bajo está. Para ello pues tendría yo que usar la aplicación y mirar si de pronto quiero detallar más de que todo esté sonando igual. El celular lo tendríamos que colocar en la zona dulce, en donde nos vamos a sentar a escuchar y que sea la mejor posición. Allí vamos a hacer todas las pruebas. El subwoofer, como ya lo habíamos modificado, pues aquí ya está sonando, sino que pues al ser frecuencias bajas ustedes de pronto no lo van a sentir, pero aquí yo ya lo estoy escuchando. Y pues aquí vamos a ir cuadrando cada una de ellas para detectar qué tan niveladas están cada una. Los filtros, esta parte sí es también muy importante porque es donde vamos a empezar a dar los cortes. En el video anterior habíamos hecho corte de graves. Aquí vamos a hacer corte de bocinas o frecuencias medias y altas. Entonces vamos a ver aquí que ya como asigné las bocinas como pequeñas, entonces ya tengo más opciones. Tengo la opción de modificarlas todas de manera individual. ¿A qué corte? Aquí podemos ver los resultados. Odyssey nos está diciendo que las frontales, como las teníamos a rango completo, pues acá nos la dejó en 40, porque pues ya le modifiqué el tamaño, pero no le he modificado a qué tantos hertz bajan las bocinas. Entonces me está mostrando 40, que es la mínima. Los on-round me los está mostrando que maneja más o menos graves, pero no tantos. Y los parlantes superiores sí me los está subiendo a 100 o a 80 en este caso. Tengan presente que si ustedes tienen parlantes satelitales o de pronto de estantería que no alcancen altos hertz, o mejor, que no sean de rango completo, pues el resultado va a ser aquí superior. Puede que para los frontales Odyssey les diga que está a 80, porque detecta que son parlantes más pequeños y no alcanzan a bajar hasta 40. Aquí, ¿qué haré yo? Pues lo recomendado para las películas es dejar el corte en 80 Hz. Entonces yo podría simplemente moverme aquí y le digo que todas las bocinas me las dejé en 80 o en 90. Digamos que yo la podría dejar, pues tengo la opción de dejarlo en 90 o en 80 para mi gusto. Digamos que en este caso las voy a dejar en 80, que es lo recomendado. Y ahí ya todas las bocinas quedaron con un corte de 80 Hz hacia arriba. Entonces ahí ya tendríamos esa opción. Los graves ya los habíamos preconfigurado antes de Odyssey automático. Sin embargo, pues acá miraremos el menú y tenemos que está a 120. Entonces básicamente de 120 hasta 20 va a funcionar el subwoofer. Pues ¿qué va a pasar allí? Que básicamente como asignamos todas las bocinas con corte a 80, cuando suene una frecuencia en 90 va a sonar el subwoofer y al mismo tiempo van a sonar las bocinas. ¿Cómo lo vamos a saber? Si nosotros entramos aquí a esta función, tenemos dos opciones. Seleccionar de que todas esas frecuencias que estén de 120 hacia abajo
¿Suben en todos los canales o solamente en el canal LFE y aquellas bocinas que estén configuradas como pequeño? Aquí pues tendremos varias formas de combinar. Las podremos colocar como bocinas grandes. Si las queremos hacer con un corte para que no compartan las mismas frecuencias con el subwoofer, ya tendremos que jugar con estos menús del tipo de parlante que vamos a colocar. Si lo dejamos grande pero con un corte, o lo dejamos grande a rango completo, o si lo dejamos pequeño y digamos que a los parlantes le ponemos 120 para que de 120 hacia arriba funcionen los parlantes o bocinas y de 120 hacia abajo funciona el subwoofer. Estas ya son diferentes combinaciones que podremos hacer. No las haré todas porque pues me demoraría mucho más, pero pues básicamente así como lo voy a dejar, lo voy a preconfigurar como más para películas. Entonces el subwoofer sí o sí lo voy a dejar a 120 porque su tabla técnica pues no me da para ponerlo a 150, solo me llega hasta 125. Como les indicaba, solamente llega a 120. Entonces todo lo que sea películas que tenga 120 hacia abajo y demás contenido, pues va a trabajar el subwoofer. Y las bocinas sí las voy a dejar todas con corte a 80. Me va a dar un poquito de graves, pero no va a trabajar de 80 hacia abajo. Entonces no van a trabajar como tan fatigadas las bocinas. Y pues voy a sentir un poco la división de esas frecuencias. Esta opción de altavoz frontal es cuando mirábamos la opción de tener dos frontales, par de frontales A, par de frontales B. Como no tenemos esa función, pues aquí no nos activará. Seguramente si tuviéramos esa función, pues miraríamos acá qué opciones de calibración nos da. De pronto que el par de bocinas A las dejemos a un corte, digamos que a 120, y el par de bocinas B las dejemos con corte a 80. Muy seguramente es la opción que nos va a brindar allí. Ahora tenemos esta otra que es bien importante. Recuerden que yo les había dicho que un receiver tiene dos funciones principales. La primera y la principal es reproducir el sonido de las películas y los juegos en 5.1 canales en adelante. Y su segunda función adicional, que también es muy importante y también la tienen los teatros en casa más sencillos, es escuchar música. La música regularmente viene en dos canales, que es el sistema estereofónico. Entonces, para ese contenido estereofónico que viene de vinilos, de emisoras, de cassettes, MP3, memorias, entonces vamos a configurar esa parte. ¿Qué pasará cuando escuchemos música? Cuando oprimamos el botón Music en el control y lo pongamos en estéreo. Como vemos aquí, pues está automático. Pero entonces resulta que yo para música lo quiero configurar manual. Entonces la primera parte estaría bien, bocinas pequeñas. Quiero que use subwoofer porque también nos da la opción de que nosotros no le pongamos subwoofer y asignemos las bocinas como grandes. Si nosotros le ponemos que no hay subwoofer, él automáticamente va a asumir que las bocinas son grandes, así sean pequeñas. Así que tendremos que tener muy presente esto. Si son satélites, sí o sí la tendremos que asignar como pequeñas y con subwoofer, o si no vamos a escuchar el sonido muy plano y sin nada de graves. En este caso yo quiero asignarlas así como pequeñas. Quiero que cuando yo oprima el botón de estéreo me active el subwoofer siempre. Y aquí tenemos pues la misma función LFE más main. Si las asignamos como bocinas pequeñas o todas las bocinas, pues es lo mismo que miramos atrás. Y el filtro, pues resulta que yo para música sí lo quiero dejar a 120 para que de 120 hacia arriba trabajen las bocinas, pero de 120 hacia abajo trabaje el subwoofer. Entonces pues básicamente lo voy a dejar así. Ya en distancias y en niveles, pues voy a conservar los niveles que serían los resultados de Audice, y las distancias pues lo mismo, no las voy a modificar. Y bien, pues básicamente ya tendríamos todas las funciones ya revisadas en el menú de altavoces. Esta última función es la que les mostraba en el primer video del preajuste 1 o preajuste 2. Entonces pues ya tengo configurado el preajuste 1 como más para películas,
pero ya previamente he configurado el preajuste 2 más para música. Entonces si yo me muevo acá, tengo opciones diferentes. Me voy para atrás y ya si consulto aquí, digamos acá en filtros, pues todas las tengo a 120. En el preajuste 1 las tenía a 80, aquí las tengo a 120. En la música pues eso sí está prácticamente igual. Así que lo que tendríamos aquí es de que cuando yo vaya a ver películas o a escuchar música de pronto por media hora nomás, pues voy a usar siempre el preajuste 1. Pero si yo quiero netamente escuchar música, pues el preajuste 2 lo voy a usar para música. Así que este preajuste 2 yo netamente lo voy a implementar si yo quiero escuchar música todo el día o hasta el amanecer, pues ahí lo tengo preconfigurado así. Pero para el resto de tiempo, que es el que yo más voy a utilizar, porque pues no voy a estar escuchando música todo el tiempo, entonces pues me paso al 1 y así lo voy a manejar tanto para música como para películas, pero pues música a cortos tiempos. Algo muy importante que deben tener ustedes en claro es que no es lo mismo la música en estéreo que la música que viene reproducida en multicanal, como por ejemplo un concierto que está en video y que tiene opción de escuchar la música a 5.1 canales, pues básicamente servirá más el preajuste 1 porque pues ya viene grabada en 5.1 canales. Igual si es música en Dolby Atmos, pues usaríamos más el preajuste 1 porque es más un contenido multicanal con Dolby Atmos y pues para eso usamos el preajuste 1. Pero ya si voy a escuchar una emisora o MP3 o los ejemplos que ya puse, pues mejor me paso al preajuste 2 y así los utilizaré. Si su amplificador no tiene dos preajustes, pues simplemente vamos a ajustar el único que nos da de opción para que sirva para las dos cosas, como lo hice aquí en este preajuste 1. De pronto algunos de ustedes se estarán preguntando, si tengo dos preajustes, ¿por qué yo dejé en el preajuste 2 para música la misma configuración que en el preajuste 1? Porque básicamente le dejé el mismo corte y la misma información aquí. Entonces dirán, pues no tiene sentido usar el preajuste 2 si lo tengo igual al 1. Pero aquí hay una pequeña diferencia y eso es con lo que ustedes deben jugar. En las opciones de audio yo no tengo activado Audicey. En el preajuste 1 sí. En este preajuste 2, como es netamente para música, yo sí voy a utilizar el ecualizador gráfico. En este caso pues yo lo activo y como yo sé que hay música que regularmente viene desequilibrada con las frecuencias altas, medias o bajas, pues ya lo voy a utilizar de una manera más detallada. Si quiero en las dos bocinas o si quiero de manera independiente cada una de ellas, pues le daré las opciones que ya vimos arriba, en donde configuraré una por una. Vemos aquí que ya he hecho el cambio. De pronto si yo tengo una bocina que suena demasiado plana y la otra bocina tiene un muy buen equilibrio en las frecuencias, pues yo solamente voy a ecualizar aquella que carezca de alguna de estas frecuencias y pues así tendré un mayor control de la música en caso de que yo ponga vinilos o sobre todo cassettes, que son los que más vienen desequilibrados. Entonces por eso en el preajuste 2, a pesar de que en la configuración principal lo tengo a 120, corte a 120 en dos canales, igual que el subwoofer, pues tengo esa diferencia acá, que acá sí cuento con ecualizador. En cambio en el preajuste 1 no lo tengo activado porque lo configuré con Audicey, con las ayudas de audio que ya les mostré, para que me funcione más para las películas. Pero como les decía, si yo quiero escuchar algo de música, pero no mucho tiempo, pues no tengo la necesidad de pasarme al preajuste 2. Solamente cuando necesite exclusivamente escuchar música. Y eso pues va en que ustedes jueguen con las combinaciones que se puedan hacer en ecualización y en tipos de sonido. Así que sin más que agregar, pasaremos a ver el resultado con las muestras de audio de mi sistema y las muestras de audio
de mi amigo Oscar. Vamos allá. Espero que todas estas herramientas que pudieron ver y estas muestras de audio les sirva como un punto de referencia para mejorar sus sistemas de audio. Recuerden la importancia que va en ustedes saber combinar el tamaño de las bocinas, si son de rango completo o le van a generar un corte tanto en las bocinas como en el subwoofer. Y también dependerá que ustedes sepan ubicar muy bien las bocinas, que esto también ayuda a una mejor respuesta. Ya sin más que agregar, nos veremos en un próximo video, en una próxima clase donde hablaremos un poco de la aplicación Multi-EQ, que básicamente es como el proceso del primer video de Odyssey automático, pero a través de la aplicación. Veremos ya los aspectos como generales, porque en sí la calibración básicamente es la misma, solo que se carga ese perfil y se usa desde el celular, ya no desde el amplificador. También en unos próximos videos estaremos mirando otras opciones adicionales en el menú de Denon que no refieren directamente al audio, sino opciones como por ejemplo
guardar todo el perfil de configuración. Esto incluye las opciones de internet, las opciones de video, de audio, etcétera. Por si se llegan a perder, a modificar, pues las podamos recuperar a través de una memoria USB. Estaremos mirando algunas cosas por allí para conocer aún más lo que podremos hacer con Denon y poderle sacar todo el provecho. Igual, pues ustedes, aunque tengan otras marcas de receivers, les va a funcionar como un punto de referencia para investigar en el menú que ustedes tengan cuáles de todas las opciones que veremos están disponibles y las puedan ejecutar. Sin más que agregar, nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden dejar su like y seguimos en contacto. Chao, chao.